Gloria a Dios. Le doy gracias a Dios porque todavía me permite la vida, hermano, porque los puedo ver. Bienvenidos todos los que están aquí. Qué bueno, hermano, que Dios los ha escogido. Qué bueno que Dios los ha llamado. Qué bueno que Dios les ha dado la oportunidad de conocer este camino. Este camino, hermano, se manifiesta visiblemente por medio de tu fe. Todo lo que tú creas en relación a lo que Dios dice sobre ti será hecho. Y todo aquello que no crees, hermano, no lo puedes ver, ni disfrutar, ni palpar, porque Dios actúa sobre ti de acuerdo a tu fe. Hermanos, yo sé que este mensaje no tiene relación con el día que estamos celebrando, pero el Señor me dijo en mi espíritu que es urgente que transmita este mensaje. Urgente que transmita este mensaje. Así es de que le pido a las madres que entiendan que estoy obedeciendo solamente la voz de aquel que me da entendimiento para hablar con ustedes de su palabra. Así que, hermanos, todo el tiempo en nuestro peregrinar en esta vida nos hemos dado cuenta que cuanto más conocimiento tenemos de la palabra de Dios, más comprendemos lo que está pasando en el mundo, más comprendemos lo que está pasando en las ciudades, en los pueblos y en las naciones. Y por causa de que esta es una urgencia del cielo, les voy a pedir que presten atención a lo que se va a estar hablando en esta mañana. Padre, gracias porque eres tú el único que abre el entendimiento para comprender verdades celestiales que provienen de ti. Tú eres luz y tus palabras que salen de tu boca son luz que alumbra las tinieblas de nuestra mente, de nuestro interior. Padre, alumbra nuestro entendimiento para que sepamos lo que nos has concedido. Danos claridad de pensamiento, claridad de corazón para ver cómo tú ves las cosas. Padre, tú ves todo claramente. Y cuando nos abres los ojos del entendimiento, vemos como tú ves. Hoy, Padre, que nuestros ojos se abran y podamos ver las maravillas de tu ley. Te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estar hablando de las manifestaciones sobrenaturales sobre toda la tierra. Sobre toda la tierra. Vamos a comenzar. En estos últimos tiempos hemos oído de un mover sobrenatural en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Señales extrañas e inexplicables están manifestándose en todo el mundo. Ya no se puede esconder fácilmente lo que antes se mantenía en archivos secretos por motivos de seguridad nacional. Ahora sobre cada nación están ocurriendo fenómenos sobrenaturales vistos y captados en fotos y videos por muchas personas que estas manifestaciones ya no pueden ser ignoradas. Muchos buscan explicaciones y al no encontrarlas están siendo seriamente confundidos. Otros buscan hacer contacto con estos seres para saber sus intenciones y así poder tener una explicación. En la atmósfera de los cielos se dejan ver señales las cuales no tienen clara explicación. Naves, objetos no identificados, seres de diferentes formas y tamaños, con apariencias no humanas, están cada vez más y más siendo vistos. Sobre la tierra y debajo de la tierra igualmente se observa mucha actividad paranormal, la cual está trayendo miedo, inseguridad y confusión. ¿Cómo dar explicación de todas estas realidades? Primeramente, debemos orar al Padre para recibir revelación. Solo Dios sabe qué significa todo esto. Sin embargo, en su palabra nos deja ver que esto no es nuevo, sino que ha existido desde que el diablo se rebeló, pero que debido a la insistencia de la gente de saber más del mundo sobrenatural, estas manifestaciones están siendo atraídas con más fuerza por el mismo hombre. Debemos recordar una realidad importante, que cuando el diablo se rebeló no fue lanzado fuera de la tierra, sino que la tierra fue el lugar a donde fue expulsado. La tierra con sus cielos es el lugar de su escenario.
se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría por tu esplendor. Yo te echo a la tierra. Te pondré como espectáculo delante de los reyes. Ezequiel 28:17. El diablo, al engañar a Eva y seducir a Adán, tomó derecho de actividad sobre el mundo entero y por medio de su sagacidad hace prosperar el engaño en la tierra. Ahí está escrito en Primera de Juan 5:19 y Apocalipsis 12:9. En una de las tentaciones hechas por el diablo a Jesús, le llevó a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Lucas 4:5-7. La escritura dice cómo el diablo y su gobierno está estratégicamente distribuido sobre los cielos, mar y tierra. En los cielos, primer y segundo cielo tiene sus tronos, dominios y autoridades establecidos para resistir desde los aires a los mensajeros de Dios. El mensaje de Dios enviado a Daniel fue resistido por el poder demoníaco establecido sobre el país de Persia. Entonces me dijo Daniel: no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Daniel 10:12-13. Este gobierno demoníaco bloquea, resiste y pone cubierta sobre las naciones de la tierra y opera sobre los hombres que andan en desobediencia. Sin Cristo vivían siguiendo la corriente de este mundo, obedecían los dictados del príncipe del imperio del aire, quien ahora mismo está operando en el corazón de los que se rebelan contra el Señor. Efesios 2:2. Su pueblo Israel, en tiempo pasado, cuando se apartó del Señor, comenzó a ofrecer sacrificios a un poder demoníaco que gobernaba en los aires, llamado Reina del Cielo. El Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, dice: tanto ustedes como sus esposas han dicho que jamás renunciarán a su devoción y práctica de rendir homenaje a la Reina del Cielo. Y así lo han demostrado con sus actos. Pues adelante, cumplan las promesas y votos que le han hecho. Jeremías 44:25. Cuando nuestro Señor Jesucristo regrese de los cielos a la tierra, los primeros que van a ser derribados de los aires serán estos gobiernos establecidos en los cielos. En aquel día el Señor castigará en el cielo a los ángeles caídos y en la tierra a los orgullosos gobernantes del mundo. Isaías 24:21. En este evento ocurre lo descrito en Apocalipsis. Se libró entonces una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles, que estaban bajo su mando, pelearon contra el dragón y sus huestes de ángeles. Estos últimos, una vez vencidos, fueron expulsados del cielo. Aquel dragón, que no es otra sino la serpiente antigua que se llama Diablo o Satanás, engaña a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra junto con la totalidad de su ejército. Apocalipsis 12:7-9. Su actividad también está sobre la tierra durante todo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, y la manifestación del Espíritu Santo a través de la iglesia en el libro de los Hechos. Y en la actualidad sigue habiendo confrontaciones directas contra espíritus gobernantes sobre la superficie de la tierra, expulsándolos de los territorios, conquistando y sacándolos fuera de los cuerpos y de las regiones donde gobiernan. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Mateo 8:16. Pero si yo expulso a los demonios por el poder del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Mateo 12:28. En los mares y debajo de la tierra también están sus habitaciones. En Apocalipsis 9:1-11 describe la actividad del destructor desde debajo de la tierra.
En el versículo 11 nos dice, su rey es el ángel del abismo, su nombre el destructor. En hebreo es Abadón y en griego es Apolión. Apocalipsis 9:11. Aquí se menciona su actividad desde lo profundo. También nos habla de la actividad demoníaca desde lo profundo del mar en los siguientes versículos. En la escritura nos habla de Leviatán, la serpiente rojiza y retorcida que habita en los océanos. En aquel día castigará el Señor con su espada dura, grande y fuerte, al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Isaías 27:1. Sabemos quién es el dragón. Y en el libro de Job nos dice quién es Leviatán. Menosprecia toda cosa alta, es rey sobre todos los soberbios. Job 41:34. Cuando el Señor hace referencia a un poder espiritual de forma individual, se refiere a Él y a todo su ejército que le sirve. Todas las manifestaciones se deben comprobar si son demoníacas o producidas por el mismo hombre. Satanás, sus ángeles caídos y sus demonios tienen el poder de transformarse en lo que ellos desean para engañar a los hombres. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Segunda de Corintios 11:14-15. La iglesia en la tierra tiene total autoridad sobre ellos. Nuestro Señor nos delegó esa autoridad. Miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les dañará. Lucas 10:19. Amados, no crean a todo espíritu, sino pongan a prueba los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Primera de Juan 4:1. En Apocalipsis se nos muestra la vida victoriosa de los vencedores. Ellos lo vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra que ellos proclamaron. Siempre estuvieron preparados a entregar sus vidas y morir. Apocalipsis 12:11. Creamos a la autoridad del Todopoderoso que cargamos contra ellos. Por su espíritu destruyamos su poder de engaño contra nosotros y establezcamos así el reino glorioso de nuestro Padre Celestial. Que venga a su reino, que se haga su voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Amén. Una de las cosas, hermano, que mi esposa me ha cuestionado siempre, me dice, ¿por qué ves tantas noticias? ¿Y por qué estás viendo esas cosas? Y yo le contesto la misma respuesta. Porque necesito saber las manifestaciones de mi enemigo, cómo está operando mundialmente. Por supuesto que tal vez no me lo entienda o no me lo acepte, pero en fin, una de las cosas que la iglesia, hermano, debe de comprender es el movimiento espiritual, porque entre más ignorantes seamos del reino espiritual, cómo trabaja, más expuestos al engaño estamos. Y si hay alguna verdad en la que realmente podemos confiar, sin equivocarnos, es la palabra de Dios. Porque Dios no miente. Porque Dios no miente. Y la escritura dice en Filipenses capítulo 2, versículo 10. Filipenses capítulo 2, versículo 10. Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Este versículo claramente le da a entender a la iglesia dónde están posicionados estos seres que se han rebelado contra nuestro Señor Jesucristo. Dice que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Fíjate, iglesia, desde dónde eres atacado, de todos los ángulos, desde arriba, desde abajo y debajo de la tierra. Y a veces no te das ni cuenta. Esas incredulidades que te cargas continuamente, esas dudas, esas opresiones sobre tu mente, sobre tu corazón, sobre tu casa, sobre tu ciudad, no es otra cosa más que una actividad, hermano, espiritual
que está oprimiendo tu vida, que está oprimiendo tu casa, que está oprimiendo tu mente y tu corazón. ¿Cómo podemos, hermano, confirmar esta realidad? La única forma que podemos confirmar que esto es así es de la siguiente manera: resistiendo estas cosas. Una declaración como esta nos ayudará a confirmar si vienen del diablo o si son cosas naturales. Esto lo he experimentado cantidad de veces. Cuando no percibo ni discierno, hermano, la opresión que está sobre mi mente, sobre mi corazón, no lo doy por sentado que es algo natural, nunca de los nunca. Porque el diablo le gusta hacerte creer que las cosas que te pasan son naturales. ¿Por qué no dormiste bien? ¿Por qué no comiste tus 3 comidas? Por esto y por lo otro, por un montón de mentiras, te engaña. Y aceptas la opresión en tu mente, aceptas la enfermedad, aceptas todo lo que te manda sin resistirlo. Tenemos un mandamiento de nuestro Padre Celestial. Y nos dice, hermano, a través del apóstol Pedro, dice que el diablo anda como león rugiente mirando a quien devorar. Y luego viene el mandamiento. Dice, al cual resistan firmes en la fe. Entonces todo cristiano que no resiste a Satanás, Satanás persevera contra él. Por eso, hermano, hay tan poco seguidor genuino de Cristo. ¿Por qué? Hay así de iglesias donde quiera, hermano. Hay así de iglesias cristianas, pero de todas esas iglesias cristianas son demasiado pocos, hermano, los verdaderos discípulos del Señor. Porque seguir al Señor, hermano, se requiere determinación, se requiere fe, se requiere perseverancia y una confianza absoluta en lo que el Padre dice que nos ha dado. De otra manera, no podremos hacerle frente a estas manifestaciones espirituales. El Señor sigue diciendo, oren al Padre de las mies, porque los obreros son pocos y la mies es mucha. Pero lo que el diablo trabaja, hermano, es hacernos creer para confundir muchas cosas que no están relacionadas con la Escritura. Y si la Biblia dice que hay seres en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y que todos ellos, en un día determinado, Satanás mismo, escucha bien, Satanás mismo, todos los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, vendrá un día que les guste o no les guste, van a doblar sus rodillas delante del Señor Jesucristo y van a declarar que Él es el Señor. Algunos no lo creen, no importa, de todos modos va a suceder. Es como aquel que dice, yo no creo que haya infierno. Yo le digo, no importa, vas a llegar a creer. No, vas a llegar a creer, te vas a acordar de mí. ¿Cuándo? Si Dios te salva, Él mismo te va a confirmar que existe ese lugar. Pero si te pierdes, vas a despertar ahí, entonces me vas a creer. Porque es así, hermano. La gente le gusta anular las realidades de lo que dice Dios. ¿Cuántas iglesias predican del infierno, hermano? De un lugar de tormento para las almas después de que mueren. Esos mensajes no son muy populares ni muy aceptados en la iglesia. Nos gusta pensar que Dios es bueno, que de cualquier manera, como vivamos, le honremos o lo deshonremos, no importa, vamos a llegar en su presencia. No hay mentira más grande que esa, hermano. ¿Por qué? Porque cuando te tomas esas mentiras del diablo, ciertamente vives como tú quieres. Pero si no vives para Dios en esta vida, no asumas que te vas a ir con Él. ¿Cómo? No hay posibilidad alguna. Si nosotros no le servimos aquí en la tierra, si nosotros no le honramos a Dios aquí en la tierra, ¿cómo esperamos que Dios nos honrará en el cielo y nos tomará en el cielo? Si aquí lo despreciamos y lo resistimos, ¿cómo esperamos que Él nos acepte cuando pasemos de esta vida a la otra? Eso es un engaño, hermano. Pero bueno, volvemos a lo mismo. Sobre los cielos, sobre la nube, hay apariciones de ovnis, de una infinidad de objetos. Hermano, el gobierno acaba ¿cómo se dice? De revelar ciertas cosas. Escucha bien, no se te vaya a olvidar. El gobierno te revela lo que él quiere. Lo que no quiere lo mantiene oculto. No tengas pena, Dios te lo revela a ti. No importa cuál presidente y cuál gobierno tengan sus archivos, ¿verdad?
guardadas cosas porque no las quiere revelar, no importa. Dios las sabe todas. Y si te metes a buscar a Dios, te las revela a ti sin que estés dentro del gobierno. Así de que, hermano, estas cosas no están ocultas de Dios. Pero está viendo una actividad sobrenatural en los aires, pero también en la tierra y debajo de la tierra. En los cielos se están viendo estos objetos, estos seres que bajan. Muchas cosas están pasando en las nubes y en los aires. Y sobre la tierra hay manifestaciones de fantasmas, de seres y de muchas cosas que están sucediendo aquí en la tierra. Pero debajo de la tierra están manifestándose cosas desde los mares, desde los océanos. Porque está escrito, hermano, que ahí están los seres que se rebelaron contra Dios en los aires, en la superficie de la tierra y debajo de la tierra. No importa. Todo aquel que no lo quiera creer, lo llegará a creer. Si te llegas a perder, el Señor te confirmará que por causa de su palabra, que la ignoraste, tú perdiste la oportunidad de ser victoriosos contra Él. Yo le digo al Señor, permíteme encontrarme con uno de ellos para probar de dónde viene. Porque si le decimos en el nombre de Jesús, sométete, si viene del diablo, se tiene que someter. Pero si viene de los hombres, no te va a hacer caso, porque los hombres son rebeldes. Hermano, los demonios se someten más a uno por la autoridad de Cristo que los hombres. Porque los hombres no puedes controlar su voluntad. Pero los demonios respetan el nombre de Jesús porque Jesús los venció. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Entonces, hermano, estas actividades, hermano, es bueno para muchos cristianos que si no saben manejar estas cosas, mejor se refugien en la presencia de Dios y les digan, guárdame de estas cosas, Señor, guárdame de estas cosas. Pero la iglesia victoriosa no le debe de tener nada de miedo a estas cosas, porque está escrito en la palabra, no temerán las señales de los cielos, no temerán las cosas que sucedan en los cielos. ¿Por qué? Porque es una actividad demoníaca para confundir a los habitantes de la tierra. Y vienen muchas cosas, hermano, y se van a multiplicar, porque está profetizado, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Muchos, hermanos, apariciones de seres tendrán mensajes que contradicen a la palabra de Dios. Muchos cristianos les harán caso a estas manifestaciones y a estos mensajes, y les harán caso porque la palabra de Dios no es su guía. Porque todo aquel cristiano que se afirme en la palabra de Dios no puede ser engañado ni por ningún demonio de los aires, ni de la tierra, ni debajo de la tierra. Hermano, hay un poder demoníaco y los hombres lo han descubierto. Escucha bien, sobre el poder demoníaco que existe en los mares, sobre todo sobre el océano Índico. Ahí, hermano, debajo de ese océano hay una actividad demoníaca extraordinaria, poderosa, manifestándose. Ayer estaba viendo, hermano, que allá en Catemaco, Veracruz, existe un lago donde, si sabes que en Catemaco es un lugar de extremas brujería y satanismo, ¿sí? Bueno, ahí hay un lago. En ese lago se manifiestan muchos seres, se manifiestan sirenas, seres de ese lago que salen a formar pacto con artistas, con políticos y con muchos hombres, hermanos, que venden su alma al diablo por fama y por fortuna. No importa si lo crees o no lo crees, de todas maneras es así. Porque cuando te involucras, hermano, en esos medios, o sales de esos medios, o conoces a gente que estuvo en esos medios, te confirmarán ellos por experiencia que de verdad el diablo puede hacer prosperar, puede dar fama y fortuna a todo hombre de la tierra que venda su alma a él. Pero también a los cristianos, hermano, a los cristianos que decidan creerle a él en vez de la palabra del Señor. Entonces, en los aires, hermano, hay esa actividad. Y dejé escrito ciertas escrituras que no son todas. Por eso me extendí un poco más en la escritura. Te di 2 hojas en vez de una. Porque la palabra del Señor nos dice claramente, hermano, que allá en los aires, ¿verdad? Hay poderes demoníacos. Y una de las manifestaciones claras lo vemos cuando Daniel se puso a ayunar durante 21 días. El ángel Gabriel, que fue el primer mensajero que vino a Daniel, le dijo: Daniel,
no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. O sea, Daniel aquí en la tierra se dispuso a orar, y en el momento que se dispuso a orar, inmediatamente fue enviado del cielo un ángel del Señor, o fue enviado el arcángel Gabriel como mensajero para traerle un mensaje de parte del Señor. Pero aquí ocurre algo extraordinario. Dice que aunque el primer día salió el ángel, dice que el príncipe del reino de Persia se le opuso en el aire durante 21 días. Se le opuso en el aire durante 21 días. Por esta palabra, claramente podemos decir lo siguiente: que Satanás tiene principado sobre cada ciudad de la tierra, sobre cada país de la tierra, gobernantes que están influenciando la manera de pensar, la manera de hablar de los habitantes de esa ciudad, de los habitantes de ese país. El príncipe del reino de Persia dice claramente, escucha bien, ¿por qué decimos que no es un hombre? Porque, hermano, un ángel no le dura nada, un hombre. Hermano, y más cuando trae una delegación. Sí, alguien me puede decir, sí, pero el ángel peleó ¿contra quién? ¿Contra Jacob? ¿Ah? Sí, hermano, pero Dios ahí, hermano, permitió todas esas cosas para darnos una lección y una enseñanza. Pero aquí, hermano, vemos claramente que este príncipe de Persia se opuso. Y el poder del ángel, del arcángel, no era suficiente porque lo resistió 21 días en los aires. Escucha bien, hay muchas oraciones que no tienen respuesta todavía sobre tu vida. No porque no haya sido enviada, sino porque está siendo bloqueada en los aires. Y todo aquel cristiano que desee tener respuestas a sus oraciones debe de ejercitar la autoridad de Cristo y dirigirse a los aires y decir: por el poder de nuestro Señor Jesucristo, todo poder espiritual demoníaco que esté deteniendo mis respuestas en los aires, que sea destruido por el poder del nombre de Cristo Jesús. Hermano, y ves un resultado. Algunas gentes dicen, es exagerado esas predicaciones. Será exagerado para ti, pero aquellos que vivimos estas experiencias, que lo confirman la palabra, no es nada de exagerado. Sabemos que si no estamos, hermano, en una guerra constante de resistencia, nuestro enemigo podrá fácil oprimirnos y enfermarnos. Muchos hermanos se han muerto porque no han resistido al diablo. No sé cómo decirte esto, hermano, pero cuando Dios te da autoridad, tienes responsabilidad de usarla. Si no la usas, tú vas a sufrir las consecuencias. Y el Señor nos ha dicho, ya les he dado autoridad para que ejerzan poder sobre las serpientes, sobre los escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada los dañarán. Y entonces cuando yo digo estas palabras, tenemos autoridad total sobre Satanás, sobre su reino, sobre sus ángeles caídos, sobre sus demonios, total autoridad de gobierno en los aires, en la tierra y debajo de la tierra. Y algunos cristianos se me quedan como, ¿qué está diciendo? Es lo que él cree. No, yo creo lo que está escrito. Si tú no lo crees es tu problema, pero si yo lo creo es mi bendición. Hermano, yo les digo a los que me dicen, ¿cómo sabes que la Biblia es la palabra de Dios? Le digo, porque a mí no me engañan tan fácil. Yo le digo al Padre, compruébame que eso es tu palabra. Y el Padre me deja entrar en experiencias. Así es de que, hermano, cuando está escrito, no es para negociar Dios contigo a ver si te parece. Dios no dice, ¿qué te parece esto? ¿Tú crees que sea así? No, Dios te declara la absoluta verdad. Esto es así. Créelo o no lo creas, pero esto es así. Así es de que, hermano, hemos ganado guerras en la casa por dirigirnos a los poderes en los aires y destruir sus operaciones, destruir sus cubiertas, destruir su poder. Y hemos sentido libertad mental, libertad emocional, libertad física y libertad espiritual y aún libertad financiera, hermano. Pero son muy pocos los que pueden confirmar estas realidades, porque su realidad es otra, fuera de la palabra de Dios. Yo quiero saber si de verdad estos seres vienen de Dios o vienen del diablo, o el hombre se los está inventando. Lo sabremos. ¿Cómo? Probando. Hay cosas que el hombre ha creado, hermano, y que sigue creando y que también están apareciendo en los cielos.
y que también están apareciendo en la tierra y debajo de la tierra. Pero hay cosas, hermano, que vienen directamente del diablo. Y esas, hermanos, se someten al nombre, al poder de nuestro Señor Jesucristo. Porque así está escrito, que al obtener victoria nuestro Señor Jesucristo, Dios lo levantó hasta lo más alto y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Uno de los días más gloriosos que yo tendré en mi vida es ver a Satanás de rodillas diciéndole al Señor: tú eres el Señor. ¿Por qué? Hermano, porque ese es el que te da la guerra. Él es el que te aparta de este camino. Él es el que te aparta de leer la escritura, de venir a la iglesia, de estar orando, de estar buscando la presencia de Dios. El Señor dijo: los envío a un mundo como ovejas en medio de lobos rapaces. En el mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al poder de las tinieblas. He vencido a Satanás. He vencido su gobierno. En mi nombre ustedes tienen autoridad contra él. Nadie dice amén porque nadie se emociona. No, hermano, hay algunos, hermano, no se vayan a ofender los de Chihuahua, ¿ok? Antes de que hable. Muchos de ellos hablan como que te están mandando, hermano, y te están gritando, porque sus voces son bien tronantes, ¿verdad? Sí. Son del norte. Tienen una popularidad los del norte, como una popularidad los de Monterrey. Y así, para ya no meter más, ¿verdad? Hermano, es bueno reconocer la autoridad como seres humanos que tenemos. Es bueno. Pero es mucho mayor reconocer la autoridad espiritual también que tenemos. ¿Por qué? Porque no importa si eres de Chihuahua o de Monterrey o de Estados Unidos, si identificas tu identidad en Cristo, sabes que en el Espíritu estás sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo, y desde ahí ejerces autoridad espiritual sobre los seres en los aires, en la tierra y debajo de la tierra. Hermano, muchos cristianos están dormidos y le echan la culpa al mundo, al pastor y a la iglesia. No hay mentira más grande que te ha metido al diablo. Porque cuando estés delante de la presencia de Dios, no te va a decir Dios: ay, sí, pues por causa de mi iglesia estás aquí. No, sí es cierto, no, sí es cierto, te justifico. No, hermano, no. Todos hemos sido heridos, todos hemos sido traicionados, todos hemos sido quebrantados, hermano, de muchas formas y por muchos seres humanos y por muchos cristianos, por muchos líderes y pastores, hermano. Pero ¿qué es lo que dice la palabra de tu restauración? Perdona, si quieres que mi Padre Celestial también te perdone. Pero nosotros nos gusta cobijar y abrigar el dolor y alimentarlo tanto para no pedir perdón, hermano. Pero mientras no puedes conceder perdón, estás atado a la persona a la que tú estás resentido y está falto de perdón, o no le has pedido perdón, o no le has concedido el perdón. Hermano, para los que les gusta vivir atados, a mí no me gusta. A los que les gusta vivir atados, están atados por resentimiento, por falta de perdón. Están atados por la duda, por la enfermedad, por la incredulidad. Hermano, y le echan la culpa a medio mundo. Pero eso es una justificación de su pereza, hermano, porque yo no puedo echarte la culpa a ti, ni a mí, ni a mi esposa, ni a mi esposa, ni a los demás. El único culpable soy yo, porque mi relación es individual con Cristo. El Señor dice: no seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. Así es de que tengo el poder para vencer con el bien el mal. Por eso el Señor dice: si quieres tener victoria sobre tus enemigos humanos, ora por ellos, bendícelos, envíales bendición, deséales que les vaya bien. No seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. Si hay algo que el diablo no puede tolerar, es que tú sueltes y perdones. Porque al soltar y perdonar te haces libre no solamente de aquella persona a la que estabas amarrado, te haces libre también del mismo Satanás. Cuando conoces la verdad te hace libre. Pero hermano, así nos gusta justificarnos,
No hay justificación para nadie, porque Dios, cuando se revela a cada uno, Dios tiene la intención de darte a conocer que pensamientos de paz y no de mal tiene planeados para ti, para tu presente y para tu futuro. Y que tú debes confiar, hermano, si dices que de verdad conoces a Dios, si dices que de verdad amas a Dios, entonces créele de una vez por todas que lo que Dios te deja pasar es para revelarse más y más a tu vida. No te dejes, hermano, caer por lo que tu mente analítica y carnal te ha depositado las mentiras del diablo, hermano. Nadie, hermano, que quiera ser victorioso en esta guerra puede pelear con un corazón amarrado, con un corazón resentido, con un corazón cargado de pecado. No puedes, hermano. Necesitas entender que solamente los de limpio corazón podrán ver la gloria de Dios manifestarse en sus vidas. Yo no puedo decirle al diablo: diablo, en el nombre de Jesús te someto bajo la autoridad del poder de su nombre, si mi corazón está cargado de resentimiento y de falta de perdón por alguno de ustedes, hermano. Puedo gritar las mismas cosas, pero no fluye la autoridad de Dios. Porque la autoridad de Dios que cargamos no es carnal, sino espiritual. ¿Y cómo, hermano, hacerle frente a todas estas cosas? Estoy conociendo, hermano, cristianos que se están apartando de este camino. Están tan confundidos por todo lo que está pasando en la tierra, hermano. Por todos estos fenómenos, por todas estas apariciones, por todas estas comunicaciones, hermano. Debes de reconocer y debes de aceptar que está escrito en la Biblia, escucha muy bien, que hay espíritus que salen, hermano, y van a los gobernantes de la tierra, van a los presidentes, van a todos los gobernantes principales de la tierra para reunirlos contra el Señor Jesucristo. Así está escrito, hermano. Por el que no cree, le voy a decir dónde está escrito, pues. Amén. Porque yo le decía al Señor: ¿qué tiene que ver esto con el Día de las Madres, Señor? ¿Qué tiene que ver este mensaje? Nada. Sí, mucho, hermano. Porque tal vez madre o porque tal vez padre estás sufriendo de tantas cosas por estos poderes espirituales que tú has ignorado. Y porque los has ignorado, han persistido contra ti, has persistido contra tu casa, contra tu familia y contra tus generaciones. Pero el Señor es bueno, hermano, y para siempre es su misericordia. Por eso, hermano, no te escandalices, porque estas cosas, hermano, no van a dejar de manifestarse. El plan maestro del diablo es, hermano, hacerle creer a la gente que cuando Cristo arrebate a su iglesia se lo llevaron los extraterrestres. No, sí, hermano, en serio. Fueron abducidos muchos de la tierra. Fueron los extraterrestres. El diablo le gusta inventarse cada disparate, hermano. Pero los que creen a la palabra del Señor no serán engañados. Amén. No serán engañados. Te dije de la cita, Apocalipsis capítulo 16, versículo 13. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus impuros a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Entonces hay demonios, hermano, hablando con los presidentes. Hay demonios hablando, hermano, con los gobernantes de las naciones, con los que tienen poder de afectar por sus decisiones el país entero. Hermano, ora por tu presidente, ora por tu autoridad, para que el Señor dirija sus decisiones, para que las leyes que Él sella o que Él, hermano, pone firma, delegando su autoridad, sean leyes que no te afecten a ti ni a tus generaciones que habrán de venir. Porque, hermano, la iglesia que no ora no está estorbando nada al mover del espíritu demoníaco aquí en la tierra. Pero aquí dice claramente: van a hacer negocio con ellos, van a hablar con ellos.
Hermano, hay tanta cosa que la iglesia debe de saber y lo está ignorando. Estos hacen negocios con presidentes, estos hacen negocios con países enteros. Ellos hacen tratos y pactos con los países poderosos de la tierra, hermano. Y no nos damos cuenta porque no queremos ver que la Biblia es la palabra verdad, la palabra de Dios, la absoluta verdad dada por el cielo aquí a la tierra a los hombres, hermano. Pero ¿qué te parece, hermano, si un presidente acepta las conversaciones y los tratos de estos espíritus? Tú lo sabrás. ¿Cómo lo sabrás? Porque a través de su gobierno mirarás muchas cosas, hermano, que se levantan contra la palabra de Dios. Y de esa manera la iglesia está esperando un cambio. Es como aquellos que no hacen nada ni reciben a Cristo, ¿verdad? Y están esperando que cuando se mueran se van a ir al cielo. No, en serio. Y la iglesia no ora. La iglesia no usa guerra espiritual contra estas fuerzas del mal y está esperando vivir en libertad. Eso es imposible, hermano. Eso es imposible. ¿Por qué hay guerras entre países? ¿Por qué hay guerras entre países? Estoy hablando de guerras naturales. Porque hay enemigos humanos. ¿Sí es cierto o no es cierto? ¿Sí o no? ¿Por qué hay guerras entre los Estados Unidos con otros países? Muchos son los intereses que se mueven, ¿verdad? Pero si no hubiera naciones enemigas, hermano, ¿habría guerra? No. ¿Por qué son enemigas las naciones o los países? ¿Por qué son enemigos? Por muchas cosas. Pero, hermano, estoy seguro que si Estados Unidos no resistiera a sus enemigos ya lo habían destruido desde cuándo. ¿No es así? Estoy seguro que cualquier país que se levanta a combatir a sus enemigos, si no se defiende, sus enemigos lo conquistan o lo destruyen. ¿Sí o no? Sí. Esto estamos hablando de guerras físicas entre humanos. Pero detrás de cada guerra física está un poder espiritual manipulando la guerra natural. Y entonces, hermano, aquí es donde venimos a ver nuestra condición en relación a la fe que decimos tener. Escucha bien, podemos, hermano, si está en la voluntad de Dios, podemos calmar en su nombre pestes, enfermedades y guerras. Dije, si está en la voluntad del Señor. Porque cuando el Señor levanta a orar a su iglesia, es para resistir a su enemigo o es para desbaratar cosas que el enemigo está fabricando en lo espiritual y que está teniendo efectos sobre lo natural. ¿Por qué hay tantas guerras? Ya lo leímos, detrás de cada decisión hay una influencia. Yo quisiera decirte que el hombre está libre para decidir. Sí, estás libre para decidir, tomar una decisión, pero no estás libre de influencias, porque te influencia el maligno, o te influencian los hombres, o te influencia Dios mismo en tu manera de pensar. Porque aquí en la tierra es donde está el conflicto. Aquí en la tierra es donde está la guerra espiritual. Aquí en la tierra es donde todas estas cosas se están manifestando. Aquí en la tierra es donde está sucediendo todo. Pero ¿por qué tanto auge de todas estas cosas? Porque el hombre está buscando tener comunión con estas cosas. Las está llamando, las está buscando, las está solicitando y por eso se están manifestando. Pero ya para no ponerte miedo, porque no vas a poder dormir, que le digo, estuve predicando una vez de una experiencia de un demonio. Hermano, los demonios tienen la capacidad de manifestarse, de tomar formas humanas, aún de hablar contigo, de falsificar la apariencia de tu ser querido, de tu abuelo, de tu abuela, de tu madre, de tu padre, y venir a hablarte con la misma voz, porque el diablo, hermano, se viste como ángel de luz, que quiere decir tiene la capacidad de transformarse como él lo desea. Estaba en una iglesia, estuve predicando, hermano, de que un demonio se manifestó en mi casa y se hizo pasar por mi esposa y tenía la apariencia de mi esposa, el pelo de mi esposa, la boca de mi esposa, todo lo tenía de mi esposa, también sus manos y también sus besos, porque me besó. Y le digo cómo me pasó esa experiencia.
Y todo por decirle al Señor, si de verdad los demonios tienen poder para manifestarse y transformarse, quiero una experiencia. Ahí está tu experiencia. Y luego me habla con la misma voz de mi esposa. El mismo peso de mi esposa en el colchón cuando se sentó. Mi esposa no estaba ahí, por cierto. Y luego los mismos besos, porque me dio unos besos aquí y luego otros besos acá y un beso en la boca, y cuando me dio en la boca un beso me empezó a ahorcar y me paralizó y ya no me podía mover ni de mis manos ni de mi mente. Sentí que mi mente estaba siendo confundida y allá en lo más profundo le dije: Señor, si tienes poder, dame una palabra. Y en mi mente escuché que me dijo: dile que en mi nombre te suelte. Allá en mi mente proclamé el nombre de Cristo y al momento me soltó. Después, cuando inmediatamente me levanté, corrí por la cocina, corrí por la sala, corrí por todos lados, le gritaba a mi esposa: yo no me ando llevando así contigo, ¿por qué has actuado así? En el baño no estaba, en la sala no estaba, en ningún lado estaba. Y me di cuenta que el reloj faltaba como una hora para que regresara mi esposa. Y en una iglesia prediqué esto. Y después, hermano, el pastor y la pastora dijeron: hermano, ¿dónde hablan de esas cosas? ¿Por qué? Dices que después que las habló, hermano, una hermana de la iglesia, una familia de la iglesia, estaba tan aterrada que estaba esperando en la noche a qué hora se le presentaban sus familiares. Escucha, ojalá y no se te vaya a olvidar. Cada vez que Dios te permite una experiencia o de parálisis, o como dicen ustedes, se te subió el muerto, o de visión, o de ataque, no le tengas miedo al diablo. Tu Padre está supervisando todo. Él quiere que respondas en fe, que uses el poder de su nombre para que veas cómo cada ser espiritual se somete al poder del nombre de Cristo Jesús. Si es de que dije: hermana, disculpe, ¿quiere que ore por la familia? No, vamos a esperar a ver si esto se calma. Pues a ver si se calma, porque los cristianos que no usan el poder de Jesucristo no se va a calmar. No se va a calmar. Entonces, debido a estas experiencias, puedo comprobar por la Biblia y por mi propia experiencia y por la experiencia de muchos en la tierra, que los demonios se transforman. Que los demonios te hablan con las voces de tus familiares. Que los demonios, hermano, el otro día estaba viendo, ya no sé si ese programa desapareció. Pobre gente, cómo le engañan. Era un programa televisivo y había un adivino ahí. Y los demás querían, hermano, que estaban en la audiencia sentados en la silla, les decían: yo quiero tener contacto con mi familiar. Y entonces ahí, hermano, en la televisión en vivo, este invocador de espíritus de los muertos empezaba a invocar a la tía, o a la abuela, o a la madre. Y de repente venía el espíritu demoníaco sobre el adivinador y le decía unas palabras, diciendo de esta manera: tu tío, si era la tía; tu madre, si era la madre; tu hijo, si era el hijo, me acaba de decir estas palabras, que no temas, que él está en un mejor lugar. Y se soltaba a llorar. Que no temas, que lo que te dijo en este día, que lo lleves a cabo por esto y por esto. Y se soltaba a llorar. Aquí está. Y la gente se soltaba a llorar. Siento su presencia. Siento la presencia de mi papá fallecido. Siento la presencia de mi abuela que falleció, y se soltaban a llorar. ¿Qué es lo que está haciendo el diablo con esto? Mira lo que Dios dice: que no invoques los espíritus de los muertos. Pero el diablo dice siempre todo lo contrario a lo que Dios dice. ¿Cómo de que no? Invócalos. Para que veas cómo yo falsifico eso y me vengo a presentar como uno de ellos. Pero en estos pocos minutos que me quedan, ya te voy a hablar del reino de Dios, para que tus espantos desaparezcan. Dios, hermano, tiene distribuido su reino de la siguiente manera. Sabemos que es un solo Dios. Se manifiesta como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. También sabemos, hermano, que tiene rangos diferentes de autoridad de ángeles. Algunos les llama querubines, a otros serafines, a otros arcángeles y a otros ángeles.
Cuando el profeta, hermano, oró por su siervo, que se abrieran sus ojos, el siervo vio que estaban rodeados, hermanos, por carros de fuego, ángeles poderosos. Y él dijo: mayor son los que están con nosotros que están en contra de nosotros. Hermano, Dios tiene rodeada tu vida. Dios tiene rodeada tu persona. Dios tiene rodeadas tus generaciones. Que se abran tus ojos para que recuerdes, hermano, que la palabra del Señor dice que Dios ha apostado ángeles a tu alrededor para que te guarden y para que te sostengan. Porque está escrito así en su palabra, y te lo leeré rápidamente. Salmo 91, versículo 10, 11 y 12 dice: pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. En Hebreos capítulo 1, versículo 14, dice que los creyentes que han heredado esta salvación, Dios les ha puesto ángeles a su servicio para que los sirvan. Hermano, si tú pudieras ver en el mundo espiritual, mirarías que aquí hay cientos de ángeles. Los que creen nomás dicen amén. Los otros dicen: ¿dónde estarán? Hermano, cuando tú crees, se manifiesta lo invisible sobre tu vida. Si es de que muchas veces el Señor te ha guardado, te ha protegido, te ha evitado la muerte por causa de sus ángeles protectores. Hermano, y escucha bien: si te metes a la guerra para liberar a los cautivos, Dios, hermano, adjunta a tu lado un ángel gigantesco para que te esté protegiendo contra esas fuerzas del mal. Si pudieras abrir tus ojos, miraré a los ángeles que están detrás de mí, que se fueron asignados para que yo cumpla este llamado y este ministerio. Hermano, más son los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Porque aunque un ejército acampe contra ti, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Hermano, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Su palabra ha declarado en Efesios capítulo 2, versículos 5, 6 y 7, que cuando tú te uniste a Cristo, que cuando tú recibiste a Cristo, en tu espíritu ocurrió una unidad. Y dice que cuando Cristo ascendió a los cielos, tú ascendiste juntamente con Él y te sentaste en lugares de autoridad, dominio y poder espiritual en su nombre. Así es de que, ¿qué quiero decir con eso? Que si crees lo que la palabra de Dios dice y actúas en fe, lo verás manifestarse en tu vida. Hemos, hermano, hecho guerra contra los espíritus en los aires, en la tierra y debajo de la tierra. Y hay unos tan más fuertes, tan más poderosos, que sabemos que solamente con ayuno y oración se van a debilitar y salir fuera. Pero una cosa sí hacemos, que no importa cuánta trampa y manifestación el diablo está haciendo, una cosa es necesaria de la iglesia solamente, y cumplir un solo verso que está escrito en Primera de Juan capítulo 4 versículo 1. No le creas a todo lo que se está manifestando espiritualmente. Prueba si aquello es de Dios. Y después de esto, hermano, andamos en confianza. ¿Por qué? Porque no importa cuánto quiera hacer el diablo contra ti, contra mí, no se dormirá el que te guarda. Te tiene rodeado, te tiene protegido. Y las batallas, hermano, no las ganamos más que por una sola cosa. Porque el Señor Jesucristo, cuando se sentó a la diestra del Padre, dice que vive siempre para interceder por nosotros. Así es de que Él está intercediendo por ti, para que tu fe no falte. Y si falta, mandarte a la fortaleza nuevamente para que vuelvas a creer. Pero no hay poder de hombre ni poder demoníaco que te toque sin el permiso del Padre. Porque el Padre lo que permite es para enseñarte, no para destruirte. No es para que tengas pavor y miedo, es para que desarrolles el espíritu de valentía que ya te puso dentro de ti. Porque no has recibido espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.
Y si tú le crees a Dios con el poder del espíritu de valentía, te puedes hacer frente al diablo, frente a sus poderes demoníacos, frente a todas las fuerzas del mal que vienen contra ti. Pero el reino de Dios está establecido. Una vez le pregunté al Señor, Señor, ¿qué quiere decir que tu tierra está llena de tu gloria? Y Él me respondió, toda la gloria que dice mi palabra que está cubierta es mi presencia que está cubriendo toda la tierra. Y entonces me dice, no vivo yo, dice el Señor, no lleno yo los cielos y la tierra. Escucha bien, no lleno yo los cielos y la tierra. Los serafines en el trono del Padre decían, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Toda la tierra está llena de la presencia de Dios. Y unidos a Cristo en el Espíritu, escucha bien, tenemos autoridad sobre todos los cielos, sobre toda la tierra y debajo de la tierra. Uno lo creyó, dos. Oramos para que los demás lo crean. Porque estas cosas, hermanos, son por convicción. Son porque tú le crees a la palabra de Dios, sabiendo que Dios nunca miente. Así es que voy a hacer una oración, hermano, a favor de ti, a favor de tu casa, a favor de los tuyos. Sin dejarte de recordar que el Señor ya te dio autoridad sobre estas cosas, sobre toda fuerza del enemigo, y nada te dañará. Que no tengas temor de las señales en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, porque de cualquier manera toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. El Señor Jesucristo, cuando venga, derribará primero a los que están en los aires y luego juzgará a los que están en la tierra. Y los tomará a todos sus enemigos humanos y a todos sus enemigos espirituales. Los tomará, los aprisionará y los echará a un lago de fuego que arde con azufre. Y ahí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Así está escrito en Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado a un lago que arde con fuego y azufre. Y ahí será atormentado día y noche por los siglos de los siglos. Y la tierra reposará en paz. Y tendremos un rey que reina con justicia. Toda la tierra será gobernada por la justicia del Rey de Reyes y Señor de Señores. La tierra reposará en paz. Aún, hermano, está escrito que el reino animal y vegetal será impreso por la misma palabra del Señor. Escrito está que se llenará toda la tierra del conocimiento del Señor como las aguas cubren la mar. Y aún los animales venenosos, hermano, y carnívoros dejarán de tener el veneno y dejarán de comer carne, dice el libro de Isaías. Y la tierra reposará en la justicia de Dios y en la paz de Dios y en la verdad de Dios. Y dice la Escritura que entonces en esta tierra futura Dios la reformará. Creará cielos nuevos y tierra nueva donde moren la justicia. Cerrados tus ojos. El apóstol Juan miró estas cosas. En Apocalipsis 21:1 dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Cielos nuevos y tierra nueva, donde habite la justicia del Señor Jesucristo para siempre. Padre, en este momento, toma autoridad espiritual sobre todo poder espiritual demoníaco que se ha levantado, Padre, contra las familias. En el nombre de Cristo Jesús, por tu poder, Señor, se someten a ti, se someten a tu gobierno, se someten a tu dominio, se someten a tu autoridad.
No hay poder, Padre, ni en los cielos ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que unidos a tu espíritu no podamos resistir ni vencer, ni destruir sus operaciones. Padre, en este momento que se destruya toda brujería contra tu pueblo, toda hechicería por tu poder, todo encantamiento por tu poder, todo conjuro contra tu pueblo sea destruido, consumido, desbaratado, pierda su gobierno, pierda su poder, pierda su autoridad sobre cada uno de ellos. Pierda su autoridad, Padre, sobre cada mente, sobre cada voluntad, sobre cada corazón, sobre cada familia, por el poder de tu Espíritu. Y en el nombre poderoso de Cristo Jesús, destruimos toda operación de Satanás. Destruimos toda resistencia en el poder de tu nombre. Destruimos, Padre, todo lo que ha enviado contra nosotros para enfermarnos, para debilitarnos, para destruirnos. Hoy lo destruimos por el poder de tu nombre. Hoy lo quebrantamos por el poder de tu nombre. Hoy sujetamos a Satanás, sujetamos su reino y sujetamos su gobierno por la autoridad de tu nombre, Señor Jesucristo. Y en este momento, Padre, proclamamos que tú eres el Señor de nuestra vida, Señor de nuestra casa, Señor de nuestros hijos, Señor de nuestras generaciones. Que tú te revelas a cada uno de nosotros, a cada uno de los miembros de nuestra familia. Que tú vienes a revelarte, vienes a abrirle los ojos del entendimiento. Vienes, Padre, a abrir el corazón. Y vienes, Padre, a dar visión espiritual. Padre, clamo tu favor. Que vengan, Señor, visiones espirituales, sueños espirituales, manifestaciones espirituales sobre tu pueblo, donde puedan mostrarles tu gloria, donde puedan mostrarle tu poder y tu autoridad. Padre, en este momento, destruye el espíritu de muerte, destruye el espíritu de enfermedad, destruye el espíritu de dolor, destruye el espíritu de miedo, destruye el espíritu de religión y destruye todos los espíritus de engaño, Padre, que han implantado su engaño en la mente y en el corazón de tu pueblo. Hoy proclamo que tú eres el pastor de pastores de tu pueblo, Padre, y que tú los guías, así como está escrito: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco por nombre y ellas me siguen. Padre, en el nombre de Jesús, abre nuestros oídos para oír tu voz. Abre nuestro entendimiento para entenderte. A ti te glorificamos, a ti te exaltamos. Todo espíritu de miedo y de temor, Padre, y de pánico y de horror, Padre, se ha destruido. Guarda las mentes, Padre. Guarda las mentes con tu palabra. Guarda el corazón con tu palabra. En el nombre de Jesús. Y haznos tener paz en tu presencia. Y ahora, Padre,